Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bueno, vamos a empezar con el segundo contenido que es creación, evaluación y cuestionarios, compartir y enviar formularios, ¿ya? Respecto a esto, bueno, el video va a ser un poquito más larguito, pero espero que lo atiendan porque nos va a despejar bastantes dudas que tenemos respecto a crear formularios, ¿ya? Empecemos. Vamos a empezar desde cero, ¿ya? Otra vez, como recuerdan, tenemos que ir aquí a los 9 puntitos y tenemos que dirigirnos a nuestro Drive, ¿ya? Nos dirigimos a nuestro Drive y vamos a crear ya formularios desde acá. Recuerdan, en el anterior video les indicaba que tienen que irse en la parte de acá, que es nuevo, más, y prácticamente acá me va a decir formularios de Google. En la parte de acá, formularios de Google, básicamente voy a poder ya realizar lo que son los formularios. Ya le hago clic en la parte de ahí y bueno, ya entro lo que es un formulario. Como pueden observar, lo voy a ir explicando poco a poco. Ya fíjense, acelera la creación de tu formulario. En lugar de volver a crear tus preguntas desde cero, ahora puedes reutilizar todas las que hayas hecho anteriormente en tus formularios. Entiendo. Bueno, solamente son mensajes que nos dan respecto a las ayudas que nos pueden dar Google. Ya nos está dando ayudas. ¿Ya? En la parte de acá primero voy a empezar con lo que es el título. ¿Ya? Por ejemplo, el título yo lo voy a colocar de este formulario que es un cuestionario. Cuestionario, muy bien, es un cuestionario. Puedo agregar una descripción de ese cuestionario. Favor, por ejemplo, estos solamente son mensajes. Favor de llenar el cuestionario. Ya, solamente le estoy colocando eso. En la parte de acá, por ejemplo, yo voy a optar por, no sé, a ver, tocar un tema de, por ejemplo, una profesora me pedía de lenguaje. Voy a optar por tomar ese tema de lenguaje. Le decía no que me dé más o menos el contenido y demás. Y así me lo hice, ¿ya? En la parte de acá, por ejemplo, esta pestañita de acá nos sirve para agregar una pregunta. Por ejemplo, acá ya tenemos una pregunta. La primera pregunta que nosotros tenemos que realizar al estudiante, a ver cuál es. Muy bien, preguntarles el nombre y el apellido, porque si no, no vamos a saber de quién es la evaluación o el cuestionario. Ya, primero, bueno, para mí es más fácil siempre colocar y buscar mi registro por el apellido y nombre. Apellido y nombre, siempre pedirle. Va a ser una respuesta breve, muy bien. Si yo quiero agregar otra pregunta, simplemente voy en la parte de acá, esta pestañita que me dice agregar otra pregunta. Hago clic en la parte de acá y fíjense, ya me está generando lo que es otra pregunta. ¿Qué es lo segundo que le pido a un estudiante? Por ejemplo, si tengo bastantes estudiantes de varios lugares, bueno, de distintos cursos, entonces le preguntaría, no sé, curso. Ahí, y fíjense, automáticamente esto se ha puesto una respuesta breve. ¿Ya? En la parte de acá, fíjense, no me quiero saltar, importar preguntas. Puedo importar preguntas si ya tengo hecho las preguntas en otro formulario anterior. Si quiero repetir las preguntas, pero como es mi primer formulario, entonces no tengo ni uno. Entonces solamente cierro esta parte de acá. Me voy en la parte de acá, por ejemplo, que dice agregar imagen. Por ejemplo, si yo hago un clic en la parte de acá, voy a agregar una imagen después de la pregunta que he hecho curso. Por ejemplo, no sé, pero yo voy a ir en la parte de acá, fotos, no sé, a ver algo sobre, por ejemplo, la profesora de lenguaje me dijo algo sobre el cuento. Bueno, busco el cuento y me va a mostrar bastantes imágenes sobre el cuento. Fíjense, yo voy a seleccionar aleatoriamente cualquier imagen y le voy a colocar insertar. ¿Ya? Fíjense, esta imagen no se va a colocar dentro de acá, sino se está colocando fuera. Es como otra pregunta. O sea, si nosotros hacemos un clic en la parte de acá, estamos generando otra pregunta. Si yo hago clic en agregar un video, estamos generando otra pregunta o bueno, algún título sobre ese tema o bueno, sobre esa imagen o sobre ese video que vamos a agregar. Más abajo en la parte de acá dice agregar sección. ¿Qué es agregar sección? Por ejemplo, es como cuando nosotros tenemos un cuestionario bastante largo, bastante extenso, por ejemplo unas 100 preguntas. 100 preguntas no van a entrar en una hoja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide en hojas, ¿ya? Esa es la parte de acá, agregar sección. Es decir, nosotros podemos colocar unas 10 preguntas primero o unas 5 preguntas primero y luego después voltear la página y agregar una sección. Ya, es como si estuviésemos volteando la página, agregar sección. No lo voy a utilizar. Si es que tienen dudas o preguntas sobre esto, bueno, lo vamos a despejar en la reunión de Zoom. Ya, entonces en la parte de acá, bueno, he agregado una imagen.
fíjense, no sé qué colocar sobre esta imagen. Bueno, también les va a pasar a ustedes. Y si no saben qué hacer, digamos, con esto, entonces simplemente le dan esta opción de eliminar. Muchos van a decir, no, ya se ha fregado lo que es mi cuestionario y demás. Entonces, no, profesores, simplemente es que lo pueden eliminar. Hago clic en eliminar y fíjense, ya se eliminó. ¿Qué es lo que luego ya pregunto después de esto? Puedo preguntar, no sé, una pregunta abierta. Entonces, en acá podemos hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿ya? Entonces le hago agregar una pregunta. Si yo le coloco agregar una pregunta, en acá yo ya voy a colocar el tipo de pregunta que va a ser. Por ejemplo, yo voy a colocar una pregunta cerrada, de decir, por ejemplo, ¿qué tipo de texto es un cuento? ¿Ya? Esta es una bueno, la pregunta que la profesora me dijo que realizara. ¿Qué tipo de texto es un cuento? ¿Ya? Entonces, los profesores de lenguaje yo creo que ya deben saber. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la parte de acá? Por ejemplo, puedo decir en la opción 1, en acá, que le puedo dar opciones. Como es una pregunta cerrada, entonces solamente le doy opciones, ¿ya? Solo le doy opciones. Por ejemplo, puedo decir que esto es un argumento. Muy bien. O le hago un clic en enter, o le puedo decir que sea, a ver, no sé, otra opción, un narrativo. Puedo decir que esto sea, no sé, explicativo. Bueno, ya sabrá lo que es el estudiante cuál es la respuesta, ¿ya? Entonces, yo he formulado ya una pregunta cerrada respecto a una opción múltiple. Fíjense, en la parte de acá nos va a dar las opciones de cómo quiero que sea mi pregunta. Si quiero que sea una respuesta breve, un párrafo, una opción múltiple, casillas de verificación, lista desplegable, carga de archivos, si queremos que el estudiante cargue sus archivos, una escala lineal, una cuadrícula de opciones múltiples, cuadrícula de casillas de verificación, fecha, hora. Bueno, hay bastantes opciones de hacer preguntas a los estudiantes, ¿ya? Entonces, yo voy a agregar, bueno, ya he terminado mi pregunta, ahora voy a agregar otra pregunta, ¿ya? Muy bien, voy a escoger el tipo de opción que va a ser esta otra pregunta. Por ejemplo, quiero que siga siendo de opción múltiple, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir, no sé, a ver, o bueno, una pregunta abierta, ¿ya? Si es una pregunta abierta, es una respuesta breve que el estudiante tiene que dar. Hago clic en la parte de acá y le pregunto, por ejemplo, ¿qué es un cuento? ¿Qué es un cuento? Y el estudiante va a tener que responder en la parte de acá. Muy importante también decir, bueno, si es una evaluación, si quiero que el estudiante realmente quiero que responda las preguntas, entonces puedo marcar esto que es de manera obligatoria. Entonces, de manera obligatoria el estudiante va a tener que responder esta pregunta. De igual manera lo podemos hacer en las anteriores preguntas. Si quiero que esta pregunta, por ejemplo, de qué tipo es un texto, qué tipo de texto es un cuento, entonces puedo decirle que también sea obligatoria esta pregunta. ¿Ya? Hasta ahí. Bueno, voy a agregar otra pregunta, no sé, a ver, con otro tipo de pregunta. Por ejemplo, en la parte de acá les dije que es para agregar una pregunta, ¿verdad? Le hago clic y fíjense, ya apareció otra pregunta. Esta pregunta, a ver, quiero que sea de opción, no sé, a ver, de casillas de verificación. Ya, enseguida lo vamos a ver, no sé, apresuren profes, vamos a ver cómo es esto de casillas de verificación. Solamente que tenemos que darle nosotros, le tenemos que dar al estudiante la pregunta bien formulada. Por ejemplo, dice, identifica cuáles son las partes del cuento. Fíjense, estoy colocando una pregunta de opción, ya, casillas de verificación. Tengo que colocar cuáles son las partes del cuento. Puedo colocar que es un inicio, tiene un nudo. Enter, estoy colocando enter después de cada vez que termino. Desenlace y no sé, a ver, una opción de final. Entonces el estudiante va a tener que marcar acá cuáles son las casillas correctas. Por ejemplo, va a poder marcar más de uno, ya más de una opción. Por ejemplo, si recuerdan en la anterior hicimos una pregunta, ¿qué tipo de texto es un cuento? Entonces en acá solamente podía marcar una opción el estudiante. En la parte de acá que hemos hecho respecto a casillas de verificación, en acá el estudiante va a poder marcar cuáles son las respuestas correctas, ¿ya? Entonces de esa manera se va a ir realizando lo que es nuestro
nuestro pequeño formulario o cuestionario o evaluación, como queramos llamarlo. Ya voy a agregar otra pregunta y en acá, por ejemplo, puedo preguntar, ¿no? A ver, no sé, el inicio de un, por ejemplo, a ver, esta pregunta, el inicio de un cuento es, ya. Entonces estoy creando la pregunta, pero tengo que seleccionar qué tipo de pregunta va a ser. Por ejemplo, yo quiero que esto sea uno de, por ejemplo, ya hemos hecho opción múltiple, ya hemos hecho respuesta breve, casillas de verificación también, lista desplegable. Por ejemplo, quiero una lista desplegable. ¿Qué es la lista desplegable? Es prácticamente esto. Por ejemplo, fíjense, si yo hago un clic en acá, me da bastantes opciones, ¿verdad? Que yo puedo escoger. De la misma manera, al estudiante le van a salir bastantes opciones de las que nosotros agreguemos respecto a la pregunta. Por ejemplo, el inicio de un cuento es, no sé, a ver, parte del cuento. Otra pregunta, no, bueno, otra respuesta es el desenlace. Otra respuesta, no sé, es un punto de partida. Estoy dando respuestas al estudiante, ¿ya? Entonces, que él, digamos, va a poderlo ver. Ahora, ya hemos creado nosotros lo que es un poco de acá. Bueno, vamos a hacer una pregunta más de cómo puede el estudiante subir un archivo, ¿ya? Por ejemplo, hago otra pregunta, ¿ya? Clic en la parte de acá y fíjense, ya estoy creando lo que es otra pregunta, pero en acá ya me toca hacer lo que es cómo cargar un archivo. Por ejemplo, un estudiante que suba su archivo, por ejemplo, su trabajo, su tarea, que le saque una fotito y que nos envíe por medio de este formulario. Le decimos continuar en la parte de acá, muy bien. Y en la parte de acá, fíjense, en acá le podemos decir, pues, no sé, a ver, realice su cuento. Realice su cuento, ya. Entonces estamos, fíjense, le estamos diciendo al estudiante que realice su cuento, ya. O realice un cuento. O realice, perdón, un cuento, muy bien. Entonces eso le estamos diciendo al estudiante, que realice un cuento. Y una vez que le realice al estudiante un cuento, entonces le vamos a decir, envíelo mediante fotos o, bueno, si algunos quieren, o un documento PDF. Documento PDF, ¿ya? Entonces el estudiante lo va a poder enviar mediante esta opción, carga de archivos. Fíjense, el estudiante va a cargar acá lo que es su documento PDF o si no las fotos que le ha tomado a su cuento, ¿ya? A ver, ¿qué más en la parte de acá? Por ejemplo, permitir solo tipo de archivos específicos. No lo voy a colocar esto porque si no me va a decir que solamente que marque una de estas o bueno, dos de estas y solamente ese tipo de archivos que envíe. No lo voy a limitar eso al estudiante. Es más, nosotros tenemos que ayudar a los estudiantes y bueno, no complicarle más a ellos, ¿ya? Cantidad máxima de archivos que pueden enviar los estudiantes. No que sea uno, sino que puedan ser, que tal, digamos, su cuenta es bastante largo, puede ser más de una hoja, 2 hojas, 3 hojas, no sé. Entonces podemos colocarle al máximo o si no un intermedio que son 5, ¿ya? Tamaño máximo del archivo, 10 megabytes, sí, está bien. No, generalmente las fotos no pesan mucho y bueno, ahí lo dejamos, ya esa parte de ahí no vamos a tocar más y decimos que esta pregunta sea de manera obligatoria. En la parte de acá, por ejemplo, podemos ver que sea una descripción y demás. No voy a usar eso. En la parte de acá, fíjense, voy a agregar, no sé, a ver, hace rato les mostraba cómo agregar una imagen, cómo agregar un video y demás, ¿ya? Entonces, bueno, en ese respecto a este formulario, bueno, este cuestionario que estoy realizando no se me es necesario, pero a ver, bueno, a ver, voy a buscar un video sobre el cuento, ¿ya? Por ejemplo, he hecho clic en ahí. Y bueno, acá estoy. Por ejemplo, acá miren, fíjense, aquí el cuento y sus partes. Le hago un clic y le digo seleccionar. Entonces prácticamente ya me va a generar lo que es el video y le puedo decir, no sé, al estudiante, a ver, vea el video y vea el video y haga un resumen y realice un resumen. Y realiza un resumen, ¿ya? Entonces le estoy diciendo al estudiante prácticamente que vea este video y que realice un resumen. Prácticamente ustedes tienen que ya tener lo que es el video, no enviarle cualquier video, sino tienen que ver el video ustedes mismos y así, digamos, dar respuestas a lo que el estudiante quiere, ¿no? Entonces, no solamente es eso, lo puedo alinear si quieren a la izquierda, al centro, a la derecha, depende de ustedes, ¿ya? Otra cosa
es agregar esta parte de sección, pero no lo vamos a tocar todavía, ¿ya? Y bueno, hasta ahí digamos ya tendríamos hecho lo que es nuestro cuestionario o nuestra evaluación, ¿ya? Entonces, fíjense, hemos hecho casi la mayoría de las opciones. Ustedes vean qué opciones más tienen. Por ejemplo, yo he agregado uno más en la parte de acá. ¿Qué tal ustedes, digamos, tienen, digamos, saltan hartas veces? Y fíjense, puedo crear bastantes preguntas y bueno, no sé cómo llenarlas. O sea, piensan que ya lo he fregado mi evaluación y demás. No, no se preocupen, pueden eliminar. Hacen esta opción de acá, eliminar. Esta es otra que no que he creado así al azar. Esta igual puedo eliminar, esta otra puedo eliminar y demás. Entonces fíjense qué tal, digamos, yo estaba en la parte de acá y no sé, pues después de esta otra pregunta he tocado algo que no quería. Por ejemplo, he tocado no sé, esto de texto y fíjense, les ha creado como otra pregunta. De igual manera pueden eliminarlo. Ya, otra cosa también, por ejemplo, quiero que, por ejemplo, esta pregunta dice identifica cuáles son las partes del cuento. Por ejemplo, esta pregunta yo quería que sea la segunda pregunta y no así la tercera, porque creo que esta es sí la tercera pregunta. Fíjense, entonces yo puedo hacer que esta pregunta lo puedo subir acá arriba, como tocando estas pestañitas. Fíjense aquí hay 6 cuadraditos y me aparece esta opción de una cruz. Entonces, una cruz con flechas, ¿no? Le hago un clic sin soltar y lo voy a mover. Fíjense cómo lo estoy moviendo, lo estoy desplegando hasta arriba. Y fíjense, el cuento ya ha bajado, la pregunta cuento. Ah, entonces quiere decir que ya se bajó la pregunta. Entonces le hago un clic sin soltar y fíjense, ya está. Muy bien. Entonces esas son opciones que pueden tener para poder crear su documento. Ya que tal se han confundido la pregunta y demás. Entonces esto les va a ayudar bastante. Ya. Ahora, yo quiero, por ejemplo, que también este formulario, bueno, tenga una apariencia. Entonces le digo en acá, clic personalizar tema. Le personaliza este tema. Bueno, le coloco que sea de un color, a ver, no sé, de un color rojo. Fíjense cómo ha cambiado el entorno. Ya. En la parte del fondo quisiera que sea más oscuro. Muy bien, ha sido un poquito más oscuro. O puedo escoger, si no, en la parte de acá más colores, ya, o añadir, digamos, un degradado, no sé. Ustedes podrán ver, ¿no? De qué manera lo hace. Bueno, yo lo voy a dejar con esta configuración de que es rojo y bueno, con este que es medio rosado, me pareciera, ¿no? Y en la parte de acá, fíjense, estilo de fuente. Está en un nivel básico. Le hago un clic en la parte de acá y fíjense, me da las opciones de decorativo, formal y juguetón. Yo le puedo colocar este del estilo de fuente, es como más o menos están las letras. Algo decorativo le puedo colocar. Fíjense cómo van a cambiar mis preguntas y fíjense cómo es cuestionario, apellido y nombre y demás. Lo que no puedo cambiar es más o menos el tamaño del texto. Eso es lo que me impide. Realmente quisiera, ¿no?, que se pudiese solucionar esa parte, ¿ya? O podemos agregar podemos seleccionar una imagen en el encabezado, ¿ya? A ver, no sé, yo le voy a colocar una imagen. Ustedes ya tienen que tener las imágenes. Yo no lo tengo en la parte de acá, bueno, pero me da opciones, ¿no? Voy a buscar una referente más o menos a lo que es lenguaje, no sé, a lo que es el cuento. Y bueno, no sé, a ver, voy a seleccionar, no sé, a ver, esta de acá, me parece bonita. Le coloco insertar y fíjense, ya se va a cargar la imagen como un encabezado, que va a empezar así. ¿Verdad? Se ve algo chévere. Me parece bien. Bueno, ya, esas son la configuración de esta opción de acá. ¿Ya? Esta opción de acá, vista previa, es realmente cómo lo ve el estudiante. Por ejemplo, cómo va a ver el estudiante este cuestionario que nosotros hemos realizado. Le voy a hacer clic en acá, en la parte de acá, vista previa. Y a ver, fíjense, así está quedando nuestro formulario. ¿Ya? Es de esta manera que está quedando nuestro formulario. Esta parte de acá, obvienla, no les va a influir en nada esta parte de acá. Recuerden que hemos creado una cuenta con Ratón Pérez, sigue esa cuenta, muy bien. En acá, por ejemplo, nos dice los que son obligatorios, las preguntas que son obligatorias, ya, responder, por ejemplo. Acá no hemos marcado que sea obligatorio responder al apellido y nombre, entonces tendríamos que haber marcado. Son cosas que también nosotros tenemos que ver. Estoy cometiendo estos errores para que ustedes corrijan después, ya. Vamos a corregirlo más rato con ustedes. Apellido y nombre tiene que llenar el estudiante. El curso también de la misma manera. Recuerden siempre empezar, bueno, por crear, ¿no?, un buen cuestionario. Fíjense en acá, apellido y nombre, está muy bien. Curso, fíjense, está con minúsculas, entonces puedo volverlo a modificar. Solamente estoy haciendo una vista previa de cómo está quedando mi cuestionario o evaluación. ¿Qué tipo de texto es un cuento? Muy bien, está bien las preguntas. En acá veo si esto es, por ejemplo, si es esta, o es esta, o es esta.
Recuerden que no puedo tener dos opciones para marcar. Ahí podemos ver nosotros cómo está quedando, ¿ya? En acá, por ejemplo, esta de casillas de verificación identifica cuáles son las partes del cuento. Creo que era inicio, nudo y desenlace. Creo que era eso, ¿sí? Entonces, son estas preguntas correctas, ¿ya? Entonces, muy bien, está bien. Por ejemplo, sí se pueden marcar, está bien, está quedando bien mi cuestionario, que es un cuento, es bueno, en la parte de acá puedo colocar una respuesta breve, cualquier cosa, no sé. Aparte de acá, por ejemplo, el inicio de un cuento esta es la lista desplegable, ¿recuerdan? Habíamos colocado tipo opciones, entonces le coloco elegir y fíjense, acá nos muestra cuál de estas respuestas es. Bueno, creo que es esta, parte del cuento. Y fíjense en la parte de acá. Realice un cuento y envíelo mediante fotos o un documento PDF. Bueno, esta es la parte del estudiante que va a tener que realizar ese trabajo. Estamos viendo nosotros ya desde el estudiante cómo va a tener que realizar su trabajo, ¿no? Parte de acá, por ejemplo, agregar archivos. Le hago un clic en la parte de acá, el estudiante tiene que mandar su archivo respecto en la parte de acá. Bueno, tiene que enviar su archivo pulsando en la parte de acá. Ya, me voy más abajo y fíjense la otra pregunta. Ve el video y realiza un resumen. Entonces voy a poder reproducir el video. Yo como estudiante, por ejemplo, estoy viendo ahorita. Hola amigos, bienvenidos a Te lo este explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no. Muy bien, entonces está viendo el estudiante lo que es el video y luego después él lo va a realizar lo que es su trabajo y solamente va a tener que pulsar en enviar. ¿Ya? Fíjense esta parte de acá. Si yo le coloco enviar, mira, al estudiante le está diciendo esta pregunta es obligatoria. El estudiante sí o sí tiene que realizar esta pregunta. Por eso hemos marcado nosotros que es obligatoria, ¿recuerdan? Entonces va a mandar, le va a dar estos mensajes al estudiante que sí o sí tiene que responder esa pregunta. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a cancelar todo esto y bueno, prácticamente voy a cerrar esto. ¿Ya? Abandonar la página. Sí, voy a abandonar porque solamente esto era un demo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo después más allá? Tengo la parte de configuración. ¿Ya? En la parte de configuración, bueno, esto quiero que pongan mucha atención porque esto les va a servir bastante. ¿Ya? Recopilar las direcciones de correo electrónico. Si yo marco esta opción, al estudiante cuando él inicie su cuestionario siempre le va a pedir su correo electrónico y le va a pedir que lo envíe, ya que escriba su correo electrónico. Si el estudiante no recuerda su correo electrónico, entonces no le va a dejar pasar a la siguiente respuesta o enviar lo que es el cuestionario. ¿Ya? Entonces no es aconsejable que esté marcado esta opción. Lo voy a desmarcar. No. Requiere acceso. Por ejemplo, limitar a una respuesta. Sí. Por ejemplo, si el estudiante pone yo envío este formulario a los estudiantes, a mis estudiantes, entonces quiero que se limiten a una sola respuesta. Solamente quiero que envíen una vez la respuesta. Entonces para eso le marco la parte de acá. Muchos docentes, bueno, no marcan esta opción y bueno, el estudiante puede responder varias veces y ya no sabe cuál es su verdadera respuesta, porque les llega bastantes respuestas del estudiante. ¿Ya? Entonces es muy importante marcar esta de acá, limitar a una respuesta. Las personas que respondan podrán editar después de enviar. No, que no editen, porque si no van a corregir su examen. Ver gráficos de resumen y respuestas, no, porque si no después se van a copiar entre ellos. Entonces ya he terminado esa parte de ahí y me voy a la parte de acá que dice presentación. Mostrar la barra de progreso, no quiero que muestren la barra de progreso. Por ejemplo, orden de preguntas aleatorio. Esta parte es muy fundamental. Muchos profesores dicen que sea de manera aleatoria. ¿Ya? Está bien, concuerdo con ellos, pero hay un pequeño defecto que he visto en esta parte de acá. Por ejemplo, nosotros hemos creado bastantes preguntas y fíjense cuáles son las preguntas que no queremos que no se muevan, que siempre estén al inicio. Muy bien, eso es lo que es el apellido y el nombre y es el curso. El apellido y el nombre no le puedo preguntar yo al medio o al final de la evaluación. Entonces yo preferiblemente siempre marco, bueno, que no esté marcada esta opción, que no sea de orden aleatorio. Y bueno, en la parte de acá de cuestionario. Esto es muy esencial para que puedan crear ya la evaluación y que el estudiante tal vez pueda recibir su nota inmediatamente después de resolver este cuestionario o esta evaluación, porque voy a tener que asignar puntaje. Ya voy a asignar puntaje a lo que es esta evaluación. Ya, entonces le digo convertir en cuestionario, que todo esto que he realizado yo, este formulario, que lo convierta en cuestionario. Le hago clic en la parte de acá
Y fíjense en la parte de acá qué es lo que nos muestra. Nos dice mostrar la calificación inmediatamente después de cada entrega. Sí, puede ser que reciba la respuesta, pero ¿qué tal puede recibir una, ¿qué se llama? Una calificación incorrecta? ¿Por qué? Recuerdan las preguntas abiertas. Ahí el estudiante tenía que dar su punto de vista y nosotros tenemos que calificarle ahí. ¿Ya? O sea, de esa manera no va a poder ver esa respuesta, entonces le va a marcar como si no hubiese contestado esa. Y bueno, se va a sentir frustrado el estudiante. Entonces, luego, después de la revisión manual, le coloco, porque esto, primero yo voy a revisar el cuestionario si lo ha realizado bien y luego después le envío yo la nota, entonces ya recién va a poder ver su nota. Ya, entonces siempre marco esta, luego después de una revisión manual. A menos que su formulario que han realizado solamente tenga preguntas cerradas, podrían colocarle esta opción inmediatamente después de cada entrega. O sea, después de entregar su cuestionario o su evaluación, entonces ya puede recibir su nota. ¿Ya? Pero en este caso nosotros tenemos preguntas abiertas, entonces no nos corresponde marcar esta opción de acá. ¿Ya? Más abajo me voy y las personas que respondan pueden ver las preguntas con respuestas incorrectas. No, porque si no se van a poder copiar. Las respuestas correctas no, tampoco, porque si no se van a poder copiar. Las puntuaciones sí podría ser, pero generalmente siempre yo lo marco, que le coloco que no estén marcadas estas opciones de acá. ¿Ya? Y por último le coloco guardar. ¿Ya? Yo voy a guardar toda esta configuración que he realizado. Y muy bien, ya está listo para que mis estudiantes puedan responder todas estas preguntas que he realizado. ¿Ya? Más acá, en la parte de acá, por ejemplo, me dice enviar. Este formulario yo lo puedo enviar por correo, lo puedo enviar por un enlace. Les puedo compartir este enlace, pero fíjense, este enlace es bien largo, bastante largo. ¿Ya? Entonces puedo colocar, abreviar la URL, o sea, abreviar esto. ¿Ya? Le coloco clic en la parte de acá y fíjense, esto yo lo puedo enviar. Ahora sí ya lo puedo compartir. Es algo cortito y pequeño y les puedo enviar a los estudiantes. Muy bien. En la parte de acá, por ejemplo, esto es por importar por HTML. Bueno, esto es más de páginas web y demás. No lo vamos a tocar. Y bueno, nos vamos a centrar lo que es nosotros. Tal vez enviar más que todo por URL, ¿ya? Por un vínculo, ¿ya? Entonces copio esto, o si no le digo solamente directamente copiar. Ya lo tenemos copiado en el portapapeles, que es lo que nos queda hacer. Por ejemplo, a ver, no sé. Acá le puedo, a nuestro grupo ya tendríamos que mandarle eso. Por ejemplo, yo voy a copiar en la parte de acá, control V, y fíjense, ya estoy copiando este enlace. Y le hago clic y fíjense, me va a direccionar a ese formulario. Es como si yo quisiera resolverlo, ¿ya? Porque al final me va a decir enviar. Esto es lo que le aparece al estudiante. Ya, esto es vista del estudiante. Bueno, como profesores, en nuestro trabajo hasta ahí ya habría culminado. Pero recuerden que nos falta asignar lo que son las notas, ¿no ve? O sea, una nota a cada pregunta que tenemos por acá, ¿ya? Entonces, voy a ir colocando nombre a cada, bueno, perdón, voy a ir colocando la nota a cada pregunta que tengo. Por ejemplo, apellido y nombre, no puedo colocarle una nota ahí. El curso tampoco. Voy a ir a las preguntas. Fíjense esta parte de acá, esta parte de acá. Entonces le hago un clic. Bueno, voy a empezar desde el inicio ya. Apellidos y nombres. Por ejemplo, quiero que esta sea una pregunta obligatoria para el estudiante. Quiero que sí o sí llene esto, porque si no, no voy a saber cuál es su apellido o nombre. El curso de la misma manera, tiene que ser obligatorio que responda a esto, por eso le coloco obligatorio. Aquí, ¿qué tipo de texto es un cuento? Fíjense, en la parte de acá ya hemos marcado como obligatorio que sea esta pregunta que sea obligatoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me queda hacer en la parte de acá? Es asignar el puntaje. ¿Dónde me voy? En la parte de acá donde dice clave de respuestas. Le hago un clic en la parte de acá y fíjense, en acá me ha asignado lo que es el puntaje. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a colocar este puntaje de 10 puntos. Me parece bien, 10 puntos. ¿Qué tipo de texto es un cuento? Le coloco finalizado, no finalizado, perdón. Le coloco el puntaje y tengo que marcar cuál es la respuesta correcta respecto a qué tipo de texto es un cuento. Es un argumento narrativo explicativo. Bueno, a ver, voy a decir que, no sé, a ver, no tengo la respuesta, la persona no proporcionó, pero a ver, el cuento es un texto narrativo, creo que sí es eso. Le coloco finalizado y fíjense, ya está asignado 10 puntos a esta pregunta. ¿Ya?
voy más acá abajo, identifique cuáles son las partes del cuento. Ya tengo esta pregunta. Entonces lo que yo les dije es que tienen que hacer un clic en la parte de acá para asignar cuánto es el puntaje. ¿Cuánto va a ser? Primero tenemos que ver cuánto es el puntaje. Ya, a ver, voy a decir que también sea de 10 puntos. Y bueno, le voy a decir que, por ejemplo, cuáles son las respuestas correctas. Ahora tengo que asignar cuáles son las correctas. Es inicio, nudo y desenlace, si mal no recuerdo. Y le coloco finalizado. Muy bien, ya he finalizado esta pregunta. Entonces ya está asignada, fíjense, 10 puntos. Tiene que aparecer esto. Si no aparece esto, entonces no han asignado puntaje a su cuestionario. ¿Qué es un cuento? Es una pregunta abierta. Y bueno, esta es la pregunta que nosotros tenemos que calificar respecto a la respuesta que da el estudiante, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, clave de respuesta, clic, y le coloco, por ejemplo, a esta que sea, no sé, también de 10 puntos. Hasta ahí ya, bueno, que sea de 5 puntos, ¿ya? Recuerden, tenemos 25 puntos hasta ahora. Y bueno, voy a marcar cuál es la... Bueno, no voy a colocar... por si coloco marcar todas las demás respuestas como incorrectas, no me va a servir. Tengo que revisar yo y luego asignarle una nota, ¿ya? Entonces solamente voy a asignar lo que es el puntaje y le coloco finalizado, ¿ya? Entonces ya he asignado 5 puntos a esto. Recuerden que esta pregunta abierta yo voy a tener que revisar mi formulario y ver la respuesta del estudiante. Muy bien. Acá, el inicio de un cuento es, por ejemplo, también tengo que darle un puntaje. Clic en la parte de acá y le coloco un puntaje. A ver, le voy a colocar otro. Este es de 5 puntos también. Hasta ahí ya tendría 30 puntos. Y recuerden que ahora tengo que marcar cuál es la respuesta correcta. Creo que es esta del principio. Y le voy a dar como finalizado. El inicio de un cuento es parte del cuento. Ya. El inicio de un cuento, sí, pues. El inicio, o sea, prácticamente nos está diciendo la misma respuesta, ¿no? Ya. Voy más acá abajo. Y realice un cuento, envíelo mediante fotos o un documento PDF. Fíjense, al estar respondiendo todas estas preguntas ya estamos obviando, o bueno, no estamos olvidando de una cosa, que no estamos marcando obligatorio. Recuerden que siempre tenemos que marcar eso como obligatorio porque son preguntas que el estudiante, ¿cuándo sé que ya está con obligatorio? Clarito, en la parte de acá les aparece lo que es un asterisco con rojito. Entonces esas preguntas ya están seleccionadas como si fueran preguntas obligatorias. Fíjense, esta no está. Le hago un clic y bueno, voy a bajar esto y fíjense, marco obligatorio. Entonces ya estoy diciendo que sea obligatoria esta pregunta. Muy bien, voy más abajo y fíjense en acá. Este de acá, realice un cuento y envíelo. Bueno, esta ya he marcado, pero no le asigno puntaje. Hasta el momento teníamos 30 puntos. Y bueno, a esta última pregunta yo le voy a dar, por ejemplo, este es un trabajo más extra, algo que tiene que hacer en su cuaderno y demás. Entonces es algo largo que va a hacer. Voy a asignar un puntaje un poquito más elevado, no sé, a ver, 15 puntos le daría al estudiante por haber realizado esto. Ahí ya completaría los 45 y le doy finalizado. Muy bien, ya he finalizado. Ahora fíjense, esta otra de acá no me ha quedado una buena pregunta o esto no es una evaluación que lo he diseñado antes, ¿no? Sino ahorita lo estoy diseñando a la quete, ¿no? Pero esto le puedo dar, por ejemplo, esto no es algo que me va a servir, ¿no? Entonces lo puedo eliminar, bueno, lo puedo eliminar, ¿no? Pero bueno, a ver, lo vamos a dejar ahí solamente para que esté, ¿no? Y bueno, prácticamente fíjense, el total de puntos es 45. Entonces muy bien, correcto, nos sirve eso bastante para que podamos calificar. Ahora tenemos que ver que los estudiantes respondan a estas preguntas. Una vez que los estudiantes respondan a estas preguntas, entramos donde es respuestas y ahí vamos a poder observar todo lo que han llenado nuestros estudiantes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hasta acá, por ejemplo, sería nuestro trabajo. Lo que nos queda observar son respuestas. Yo voy a direccionarme a un cuestionario que yo ya tengo evaluado, bueno, hace tiempo. Bueno, es un pequeño formulario que he realizado. No le he puesto nota, pero sí le he puesto, o sea, que llenen sus datos los estudiantes, que se familiaricen con esto. Pueden practicar con sus estudiantes, enviarles este enlace y que puedan llenar su apellido paterno, apellido materno, nombres, cuántos años tiene, su fecha de nacimiento. Pueden ir jugándose. Recuerden que hay bastantes opciones para eso. En esta parte, por ejemplo, de acá, no, en la parte de acá, pueden colocar una pregunta que sea de fecha y hora. Fíjense, yo estoy usando una de fecha, ¿ya? Entonces, es otro tipo de formulario, ¿no?
carnet de identidad, le estoy preguntando sobre su carnet de identidad, o sea, le estoy preguntando datos personales para poder yo llenar mi cuaderno pedagógico. Ya, la dirección actual, donde vive, nombre del tutor o madre de familia, son respuestas breves que les van a dar, celular o WhatsApp y demás. Ya, es difícil llenar este formulario. Le voy a preguntar si ha sido difícil para el estudiante llenar este formulario. Bastante de ellos me han dicho que no, es bastante sencillo. Y curso sexto, bueno, ¿qué sexto es? ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí les hago una pequeña pregunta sobre el tema, lo que hemos avanzado, ¿no? Antes. ¿Cuál de estos es un Arduino? Fíjense en la parte de acá, yo he añadido imágenes. También se pueden añadir imágenes, ¿ya? Entonces solamente tienen que hacer, por ejemplo, en acá. Voy a desconfigurar un poquito lo que es mi documento. Y fíjense en la parte de acá que nos da una opción de agregar una imagen, ¿ya? Entonces yo puedo agregar una imagen acá y le puedo decir, no sé, pues a ver, subir una imagen desde dónde, desde nuestra cámara, desde un URL, desde fotos, no sé, pues a ver, desde Google Drive. Recuerden, el Drive es como nuestro flash, ya, un flash que tenemos en la nube. O bien podemos buscar imágenes en Google, ya, por ejemplo en acá, no sé, a ver, voy a colocar uno de Arduino y a ver, me va a mostrar varias opciones. Entonces yo voy a escoger cuál es la más óptima, cuál está bien, cuál está bonito respecto a lo que le estoy preguntando al estudiante, ya. Bueno, como no voy a modificar eso, solamente le digo cerrar, ya. Es así como he agregado estas imágenes de acá, ya, y el estudiante va a poder marcar cuál de estas es la pregunta correcta, ya. Muy bien. Acá le digo subir una foto frontal. Le estoy enseñando esto al estudiante. ¿Para qué? Para que a nosotros se nos haga el trabajo más fácil y no nos esté preguntando, profe, no puedo subir el archivo y demás. O sea, se está practicando. Ellos ya se están practicando respecto a este formulario que yo he realizado, ¿ya? Entonces ustedes también de la misma manera pueden hacer sus formularios y pueden enviar solamente el enlace a los estudiantes para que ellos vayan respondiendo, ¿ya? Eso es prácticamente hasta acá. Y lo que quisiera tal vez mostrarles es esta parte de respuestas. Ya me voy acá a la parte de respuestas y fíjense en acá. Podemos ver una estadística de todo lo que han llenado los estudiantes. ¿Ya? Ahí podemos ver una estadística, un promedio, la media y el rango. ¿Ya? Entonces vamos a poder estadísticamente ver, por ejemplo, cuántos se apellidan, por ejemplo, el apellido paterno, cuántos se apellidan Arias, Cadima, García. Fíjense, 2 personas se apellidan García, Montaño, fíjense. Entonces, bueno, voy a ir bajando. Igual de la misma manera el apellido materno, cuántos tienen el mismo nombre. Por eso siempre es aconsejable siempre decirles, primero coloquen el apellido, luego después el nombre, ¿ya? Porque el apellido, bueno, vamos a poder identificarlos más rápido, ¿ya? Respecto al nombre, no, pues qué tal, 2 personas se llaman Luis, entonces, o 3 personas se llaman Luis, pero no sé de cuál Luis estoy hablando, ¿ve? ¿Ya? ¿Cuántos años tienen? Promedio nos saca. Bueno, bastantes cosas que van a poder observar, fíjense, hay hartas cosas que van a poder observar en acá. Y bueno, voy a yo ya ir a lo que son las preguntas, ya, bueno, esto es el resumen, en una estadística. Ahora me voy a ir en la parte de preguntas, ya. Por ejemplo, en acá voy a poder observar las preguntas, ya. Por ejemplo, el apellido primero era García, ya. Rojas, Torrico, por ejemplo, en acá solamente me voy a mostrar las respuestas, ya, una cantidad de respuestas. Y bueno, esto es respecto a la primera pregunta. Paso a la segunda pregunta, el apellido materno, ya, Torrico, los nombres, o sea, me está mostrando básicamente cada pregunta y su respuesta en orden que han ido llenando. En la parte de acá donde dice individual, la parte de acá, voy a poder ver de manera individual cómo lo han llenado. Por ejemplo, Torrico Chávez Stephanie tiene 16 años, no voy a mostrar sus datos personales. Le he preguntado si es difícil llenar ese formulario, fíjense que no, es del sexto B. ¿Cuál de estos es un Arduino 1? Me ha respondido esta respuesta de acá. Y subir una foto frontal para agregarlo, no lo ha realizado, fíjense, no está marcado. Entonces no me ha subido esa foto, ¿ya? Recuerden que las fotos se les ha pedido para nosotros registrarlo en nuestro cuaderno pedagógico, ¿ya? Básicamente es eso todo. Fíjense, no hay nada de dónde escaparnos. No vamos a ver sus datos personales, pero hemos visto de esa persona. Voy a ir con la siguiente persona. Fíjense, acá dice 2, con la segunda persona que llena el formulario: Saldaña, Zavala, Marisabel. Creo que las mujeres son las que llenan más rápido los formularios que los varones. Ya de la misma manera, fíjense, igual la respuesta:
¿Es difícil llenar este formulario? No, no es difícil. Curso sexto D, muy bien. ¿Y cuál de estos es un Arduino? Fíjense, ha marcado esta opción. ¿Ya? Entonces de esa manera van a poder ver todo lo que han ido llenando los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo 16 estudiantes, 16 han respondido esta, muy bien. Ahora, ¿qué es lo otro que puedo hacer? Por ejemplo, puedo decir que los estudiantes ya no se aceptan respuestas. Por ejemplo, yo he dado un tiempo determinado de, por ejemplo, he dado una semana para que llenen esto. Pasado la semana, si es que no llenan, bueno, ya es, creo, ya problema de ellos. Bueno, no lo voy a decir así bruscamente, no, es ya problema de ellos que no han podido, bueno, no les ha dado el interés y le voy a colocar esto. Soy un mal maestro, entonces ya, bueno, ya no voy a aceptar respuestas. Ya, entonces se coloca esa opción, digamos, si quiero ya no admitir respuestas, ya, o si no, bueno, lo dejo abierto. Ya, por mi cuenta siempre lo dejo abierto para que los estudiantes, bueno, no todos tienen acceso a lo que es el internet y a algunos les cuesta, entonces les dejo el tiempito que se tomen para que puedan llenarlo, ya, pero no está por demás también exigirles, ¿no? Un poquito. En la parte de acá, bueno, vamos a poder ver un resumen de todas las respuestas que han hecho en una hoja Excel. Esto nos va a facilitar bastante. Yo le voy a hacer un clic en la parte de acá y fíjense, fíjense todas las cosas, sí, fíjense en la parte de acá, miren, está llenado todo. La puntuación tienen 100 sobre 100, apellido paterno, materno, nombres, bueno, fíjense cómo han ido llenando. Esta parte de acá quisiera que pongan atención. Fíjense en la parte de acá, Torrico Chávez Stephanie ha sido la primera en llenar. ¿A qué hora? A las 9:54. Luego ha llenado Saldaña el día 6 del 5 del 20 a las 7:58. Fíjense, acá nos está dando a qué hora llena cada estudiante lo que son los formularios. Por ejemplo, este es el que ha llenado más tarde. Por ejemplo, Montaño Torrico ha llenado a las 8. ¿Ya? Entonces fíjense esta parte. Los estudiantes han, como les digo, llenado, bueno, nos muestra la hora, la puntuación que tienen respecto a lo que hemos ido calificando. Y más allá, a ver, voy a irme más acá. En acá nos muestra ya lo que es acá, por ejemplo, quienes han subido una foto frontal. Por ejemplo, estas son las preguntas, pertenece a sexto A, B, C, D, las opciones. Y por ejemplo, cuando yo les dije si suban una foto frontal, nadie de los estudiantes ha podido subir una foto frontal, entonces tengo que enseñarles a cómo subir una foto, o bueno, un documento o demás, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Esto es la parte del Excel, pero Excel es un formulario, bueno, Excel, pero de Google, ¿ya? Nosotros esto podemos llevarlo a un documento Excel Office. Sí o sí tenemos que realizar eso para facilitarnos algunas cosas. Entonces, ¿qué le hago? Archivo y le coloco descargar, ¿ya? Quiero que se descargue en un formato PDF, en un documento PDF, en página web, no voy a ninguna de estas. Quiero que se descargue en una hoja Excel, ¿ya? Que es de Microsoft, en Office, pero, ¿ya? Entonces le hago clic en la parte de acá y fíjense, ya está empezando con la descarga. Si me voy en la parte de acá, voy a abrir este documento y bueno, a ver, voy a abrir. Ya se ha descargado, recuerden toda esta información. Tal vez aparezca un poco desconfigurado y demás, pero lo podemos configurar. Fíjense, acá ya no se ha desconfigurado nada. Tenemos todos sus datos y básicamente podemos ya calificar a nuestros estudiantes respecto a las notas que han obtenido, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos compartir esta información con quién, con las personas que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero compartir toda esta información, me va a dar opciones para que pueda compartir mediante correo electrónico, o puedo compartirlo por un vínculo, ¿ya? Puedo decirles, estudiantes, estas son sus notas, entonces solamente háganle clic en este enlace y ya. Puedo copiar el vínculo, copio el vínculo y ya, bueno, entonces les doy el enlace a los estudiantes. Muy bien. Muy importante que tienen que marcar esta opción, configuración, ¿ya? Configuración. Fíjense esta parte de acá, los editores pueden cambiar permisos y compartir. Si yo marco esta opción de acá, los estudiantes van a poder modificar sus notas y demás, entonces no lo voy a marcar. Los lectores y comentaristas pueden ver la opción para descargar, imprimir y copiar. Sí, pueden copiar, pueden descargar su archivo y demás, ¿ya? Entonces lo dejo como está. Muy bien, entonces yo me voy en la parte de aquí atrás y bueno, esto ha sido todo hasta el momento.
le he puesto un escape para salirme de ahí y regreso a lo que es mi formulario. Este es el formulario, las respuestas. Creo que es todo. Si hay algo que tal vez tengan dudas y demás, entonces solamente háganlo saber. Por ejemplo, creo que me olvidé esta última parte, que es cómo compartir o enviar ya el documento. Lo pueden, no, creo que sí, ya les indiqué cómo lo pueden enviar ya todo esto. Solamente copian el enlace, pueden hacerlo por correo electrónico. Acá está marcado por correo electrónico, tienen que colocar todos los correos de cada estudiante o ir seleccionando si ya lo tienen guardado. Ya, por ejemplo, para mí a veces se me es más fácil solamente esta parte de acá, colocar abreviar URL y solamente copiar. Entonces este enlace yo ya puedo compartir con mis estudiantes. Ahora, por ejemplo, yo ya he realizado todo esto, quiero comparto con mis estudiantes y justamente pasa esta pregunta. Profe, no sé si me puede pasar el documento, el URL otra vez, lo hice perder mi celular y no tengo. Entonces tengo que enviar otra vez el URL al estudiante. ¿Ya? ¿Y qué tal? Yo ya me he salido de acá. Por ejemplo, yo ya no tengo abierto esto, no tengo abierto nada de esto. Entonces tengo que copiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ir lo que es a mi documento, bueno, a mi formulario anterior. Por ejemplo, ¿qué tal? Yo ya lo tenía todo cerrado. Ya, todo cerrado. En acá se me va a hacer más fácil buscar el formulario porque solamente tengo un formulario. Este es el formulario que he creado anteriormente, el primer formulario que hemos creado. Y me dice, profe, quiero que me pase otra vez el link. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Puedo hacerle de dos maneras. Puedo hacerle clic derecho y le puedo decir obtener vínculo para compartir. Muy bien. Puedo obtener el vínculo para compartir y le puedo decir estudiante, acá está el link. Puedes entrar. Le hace. Bueno, es que estoy usando el mismo. Es que estoy usando el mismo navegador y me va a obtener problemas. Pero solamente le hacen esta parte de acá, obtener vínculo para compartir, ya, o si no, le hacen esta parte de acá, obtener el vínculo para compartir, y de la misma manera se va a copiar en el portapapeles. Ya, son varias opciones que tienen para compartir el vínculo y demás. Ese es el enlace. Ya, entonces bueno, vamos a ver bastantes opciones también. Digamos, por ejemplo, puedo realizar una copia de este mismo formulario si quiero usarlo para otro curso. Por ejemplo, este mismo formulario quiero realizar para otra persona, para otro curso, entonces luego crear una copia. Y fíjense, se ha creado una copia en el formulario sin título. Entonces voy a esperar un poquito que cargue y fíjense, ya se ha creado y dice copia de formulario sin título. Entonces yo tengo que colocar un título a esta otra. Ya, básicamente es eso. Fíjense, he creado otra. Esta es una copia. Esto lo puedo usar para el quinto A, o esto lo puedo usar para el quinto B, ¿sí, no? Dicho de esa otra manera. ¿Ya? Entonces podemos usar el mismo formulario para otras personas. Bueno, para otros paralelos, para otros estudiantes. ¿Ya? Otra cosa que podemos ver, bueno, creo que es todo por el momento, ¿no? Si hay otras preguntas y demás, no sé, solamente háganlas saber. Y bueno, con lo que sabemos vamos a poder despejar sus dudas. Por ejemplo, podemos cambiar el nombre, podemos moverlo. O sea, hay bastantes opciones que tenemos ya, pero por el tiempo que nos apremia en el video, entonces lo vamos a dejar hasta ahí nomás ya. Una cosa importante, por ejemplo, estos documentos, por ejemplo, yo tengo este formulario que estaba realizando, entonces quiero guardarlo, ¿ya? Recuerden que hacer formularios, ya sea de este tipo o cualquier otro tipo, entonces solamente nosotros agregando cualquier cosita ya se va a autoguardar, es decir, no necesita colocarse, digamos, no necesita que se guarde como en Word. Cuando nos abrimos el Word decimos guardar y luego después cerramos, ¿verdad? No, esto se autoguarda. Ya, por ejemplo, acá el formulario sin título, este le voy a colocar cuestionario, ya se llena con cuestionario. Cuestionario primero, no sé, primero A. Entonces lo estoy guardando con ese nombre. Bueno, se está guardando, se está autoguardando. Solamente fíjense, he copiado, he cambiado cuestionario primero A. Y fíjense, yo voy a cerrar esto de acá. Y fíjense, se ha guardado con ese nombre. Si yo realizo otro, bueno, voy a volver a ingresar. Si yo realizo otro cambio, por ejemplo, me he confundido, le he puesto doble clic, por ejemplo, le he puesto hasta ahí y no, pues por algún otro motivo me he salido que tenía que ir a almorzar, entonces lo cierro y fíjense,
en la parte de acá se está guardando con lo que ha quedado, ¿ya? Entonces es de esa manera, digamos, que se autoguarda. Todo lo que van a realizar se autoguarda solito, ¿ya? Se va a ir guardando solito. Entonces no hay necesidad de tener que estar guardando, se va a autoguardar solito a cualquier modificación que haga, ya sea en este tipo de documentos o ya sean en los documentos que usen en acá de Google, acá en la parte de Word, Excel o presentaciones de PowerPoint. Cualquier documento que hagan se va a autoguardar, ¿ya? Solamente es eso en formularios, y si tienen alguna duda o pregunta que quieran realizarla, entonces solamente háganoslo saber y bueno, vamos a despejar las dudas, ¿ya? Respecto a lo que estamos hablando, recuerden, respecto a este video 2, entonces vamos a despejar las dudas. No nos vamos a meter un poquito con los otros temas de lo que es Classroom y demás, porque todavía no estamos iniciando con lo que es Classroom, pero el día de mañana ya vamos a estar iniciando con Classroom, que va a ser bastante interesante. Vamos a usar este mismo formulario que hemos realizado y bueno, voy a cambiar enseguida yo el nombre de ese cuestionario que no me agrada. Y bueno, prácticamente sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y bueno, que tengan un lindo día. Hasta luego.